porque la probabilidad tiene muchos temas, pero lo principal es el desarrollo de las leyes de Morgan y esas cosas. Ustedes ya lo tienen así ya bien conceptualizado el tema. A ver, Lisette. Tan calladitos. A ver, creo que no van a ingresar más, ya son 12 minutos que hemos esperado. Eh, a ver, lo principal que quería preguntarles es que si quieren que avancemos conceptos o directamente vayamos al examen del año pasado. Examen, sí. O un poco de concepto podría ser. Depende de ustedes, chicos. Si gustan, les paso directamente imágenes de lo que he apuntado sobre el tema y ustedes lo van revisando ahí. Mucho mejor, sí. Ya, dale. Entonces voy a empezar a compartir pantalla, ¿ok? Ya, dale, vamos a empezar con este tema. ¿Se escucha y se ve mi pantalla? Ya, sí. Dale. Ya, el año pasado se ha desarrollado el segundo parcial con dos ejercicios. Uno era este, que lo ha puesto como ejercicio número 4, julio 2013, Comunidad de Valenciana. El 50% de los jóvenes de cierta población afirma practicar el deporte A. Un ratito, por favor. Ya van a disculpar, chicos. A ver, el 50% de los jóvenes de cierta población afirma practicar el deporte A y el 40% afirma practicar el deporte B. Además, se sabe que el 70% de los jóvenes de dicha población practica el deporte A o el deporte B. Si seleccionamos un joven al azar, se pide la población de que no practique ninguno de los dos deportes. El inciso B nos dice la probabilidad de que practique el deporte A y no practique el deporte B. El inciso C nos dice si practica el deporte B, ¿cuál es la probabilidad de que practique el deporte A? Y el inciso D nos dice si son independientes los sucesos, practica el deporte A y practica el deporte B, ¿por qué? Nos dice. Ese es el inciso, el enunciado número 1 y el enunciado número 2 es este. Ya. Ahora vamos a empezar con el primer ejercicio y nos dice, en el inciso A nos pregunta o nos dice que desarrollemos la probabilidad de que no practique ninguno de los dos deportes.
Para esta parte, lo primero que tienen que evaluar es el enunciado. En el enunciado nos están dando datos ya directamente en donde nos dice que a ver, el 50% de los jóvenes de cierta población afirma que practica el deporte A. Ese ya nos está dando como dato. Nos está diciendo que el 50% practica el deporte A. Y después nos están diciendo que el deporte A. Y el 40% afirma que practica el deporte B. El 40% el deporte B. Además, el 70% de los jóvenes de dicha población practica el deporte A o el B. Aquí por esta parte no hemos tratado los conceptos, pero nos dice que este lo tenemos que identificar como perdón. ¿Dónde está este? Este debemos identificarlo como O y este debemos identificarlo como I. Esto tienen que tenerlo bien identificados. Ya. Y nos está diciendo entonces practica el deporte A o el B. Ya. Entonces esos son los datos que nos están dando principalmente. Listo. Ahora, nos está dando ya aquí mismo en la pregunta, nos está diciendo que tenemos que calcular que cuál es la probabilidad de que no practique ninguno de los dos deportes. ¿Ok? Cuando ponemos esta línea por encima nos está haciendo está afirmando la negación en la pregunta. Entonces, como ya tenemos las fórmulas, tienen las fórmulas, ¿verdad, chicos? Sí, obvio. Listo. Entonces, esta listo. Esa es la fórmula de esa pregunta. Perdón, un ratito. Listo. Esta es nuestra fórmula y nuestra pregunta. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente desarrollarlo y ya. Aquí no se van a olvidar que de estos porcentajes tienen que convertirlos ya, multiplicarlo por 1/100, ¿verdad? Para sacarlos. Entonces, este sería 0,5, de este sería 0,4. Ay, perdón, está feo esto. Y de este sería 0,7. Ya, entonces. Uy, uy, uy. ¿Qué se ha ido? 0,7. Esto sería igual a 0,3. Entonces, esta es nuestra respuesta en el inciso A. O también sería identificado como el 30%. Y cualquiera de esta respuesta o esta respuesta están bien. ¿Ok? Ahora, en el inciso B, nos dice la probabilidad de que practique el deporte A y no practique el deporte B. Ok, aquí nos está diciendo que tenemos que calcular
la probabilidad de que practique el deporte A y no practique el deporte B. Para esta, ¿cuál sería nuestra fórmula? Sería ay, es la B. Van a disculpar si mi letra no es buena, Dana. Ok, ahora tenemos este dato, pero no tenemos este dato, ¿verdad? Entonces vamos a desarrollarlo. Esto sería 1. Vamos a encontrar este dato y para este dato tendríamos que desarrollar la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A. B, ay, no rayo. Todo feo esto. Allá no quiere rayar por... Está muy al costado. Ya, entonces esta es nuestra fórmula. Tenemos este dato, también tenemos este. Y perdón, aquí tendría que ser esto, mal esto. A. Ay, aquí está, esta parte está mal. Ya. Entonces nos está diciendo que tenemos que trasladarlo a esta parte porque este es el dato que nos falta. Ay, todo lo estoy moviendo. Van a disculpar. Ya. Entonces, para este dato, nos dice que es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. Ya, entonces, la probabilidad de A, B es igual a... La probabilidad de A es igual a 0, probabilidad de B 0,4 menos 0,7. Entonces, el resultado sería igual a 0,2 o el 20%. Cualquiera de las dos respuestas. Entonces, ya reemplazando para este, la probabilidad de A no B es igual a probabilidad de A menos probabilidad B es igual a 0,5 menos 0,2. Sería igual a 0,3 o el 30%. Esta sería la respuesta del inciso B. Ya. Ok. Ahora,
tenemos el inciso C y el inciso D. Para el inciso C nos dice, si practica el deporte B, ¿cuál es la probabilidad de que practique el deporte A? Ya. Para este nos está diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que practique el deporte B? Eh, para esta parte, eh, este manejo en las preguntas tienen que tener mucho cuidado, porque esto se lee como ¿cuál es la probabilidad de que practique el deporte A sabiendo que practica el deporte B? Entonces tienen que acomodarlo bien esa parte, porque si lo ponen atrás la A y adelante la B, entonces ya se va a confundir todo y se va a mover y no les va a salir lo que debería salirles. Ya, entonces para esta parte tenemos esta fórmula que es la probabilidad A B sobre listo. Esa es la fórmula. De este su dato ya lo tenemos, es 0,2. Entonces, 0,2 sobre 0,4. Mitades igual a 1/2 o 0,5 o 50%. Cualquiera de las dos respuestas está bien, o los dos. Entonces, este sería el inciso C. Para el inciso D nos dice, son independientes los sucesos. Practica el deporte A y practica el deporte B. ¿Por qué? En esta parte hay una fórmula que se utiliza para el tema de los independientes, que es la probabilidad de A, B, un ratito por favor. Son iguales a la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B. Esta es la fórmula de los independientes. En esta parte tenemos el dato de 0,2 igual a la probabilidad de 0,5 por 0,4. Y sus resultados son aquí. ¿Qué nos dice? Su concepto lleva, a ver, un ratito. Su concepto nos dice que dos sucesos son independientes si la ocurrencia de uno de ellos no modifica la probabilidad del otro. En esta parte ninguno de los dos se estaría obstruyendo, entonces nos dice que son independientes. Justamente por su mismo concepto. Hasta esta parte estaría bien con el inciso 1. Sí, Auxi, ¿podrá enviar todos los formularios al grupo, por favor? Ya les voy a mandar. Vamos a ir con el inciso B, que nos dice, esta es la pregunta. Perdón. Ya, nos dice, el 55% de un centro de docentes utiliza en su desplazamiento del transporte público, el 30% usa vehículo propio y el resto va andando. El 65% que utiliza el transporte público son mujeres
El 70% de los que usan vehículo propio son hombres y el 52% de los que van andando son mujeres. Aquí, como en el anterior caso, en esta parte nos están dando ya datos que tenemos que usarlos. Y el inciso A nos dice, elegido al azar un alumno de ese centro, calcule la probabilidad de que sea hombre. Y en el inciso B nos está pidiendo que, elegido al azar un hombre, alumno de ese centro, ¿cuál es la probabilidad de que vaya andando? Ya, acá por esta parte ya tenemos que desarrollarlo de principalmente iniciando por los datos. Ya. Para los datos, nos dice que el 55% o el 0,55 utiliza el transporte público. El 30% utiliza vehículo propio. Aquí ya en esta parte hay un sobrante, ¿verdad? Del total. Entonces eso ya lo he aumentado, que nos dice que es el 0,15. ah, 0,15 va andando. Caminando vamos a poner. Ya. Para esto, para cada uno les vamos a dar una letra. Este va a ser la letra A. Este va a ser la letra B. Y de este va a ser la letra C. Esos son los primeros datos que nos da. Ahora, también nos dice que el 65% que va en el transporte público también son mujeres. Aquí en el siguiente nos dice que el 0,70% va en vehículo propio, son hombres. Y el 52% de los que van caminando, de los que van caminando son mujeres. Estos son los datos que nos dan en el enunciado. Aquí podemos aumentar otros datos que son los restantes. De este subrestante, vamos a ponerlo en color verde. De este subrestante nos dice que el 35% que va en transporte público son hombres. Este es para este. Para este dato nos dice su restante que el 30% que va en su vehículo propio son mujeres. Y para el restante de este dato nos dice que el 48% que va caminando son hombres. Entonces estos son los datos que ya estaríamos aumentando a cada uno porque son sus restantes. Para esto justamente, ¿por qué? Para evitarnos futuros líos. También tenemos que tomar en cuenta a las mujeres, que vamos a ponerle la letra M, y a los hombres que vamos a ponerle la letra H nomás. Para este vamos a usar... Sí, Sí, dime. no es 65, ¿Dónde? 0,65. En el primero, el verde. Sí, 65, es solo que aquí no se nota. Creo que, a ver, se los voy a volver a anotar.
Solo que a ratos no raya bien esto. Listo. Ya. Para este lo vamos a definir como como hace rato hemos hablado, la M, sabiendo que va en transporte público, hombres, sabiendo que utilizan el vehículo propio, y mujeres, sabiendo que van caminando. Esto sería lo contrario, que hombres utilizan el transporte público. Acá sería mujeres sabiendo que van en su vehículo propio y hombres que sabiendo que van caminando. No se los he podido notar muy bien, pero ¿logran entender esa parte? ¿Se entiende? Sí, sí. Ya, dale. Ya. Ahora, para el inciso A nos está diciendo que elegido al azar, un alumno de ese centro calcule la probabilidad de que sea hombre. Entonces aquí nos está diciendo que tenemos que calcular la probabilidad de que sea hombre. Listo. A ver, ¿cómo podríamos resolverlo esto? Principalmente yo he utilizado el teorema de la probabilidad total. Esto, ¿por qué se utilizaría? Porque en cada uno de los datos se sabe que hay hombres, ¿no ve? En el transporte público hay hombres, en los vehículos propios hay hombres y los que van caminando también hay hombres. Entonces, esta fórmula es larguita. Vamos a... Está bien. Listo. Vamos a usar probabilidad de A multiplicado, está bien, todos los que están hombres, perdón. Listo. Esa es la fórmula. Aquí en esta parte tenemos todos los datos. ¿Por qué? Porque justamente hemos ido rellenando lo que ya se podía saber acerca del tema. Aquí en esta parte, esto nos hubiera faltado, también esto y también esto. Hubiéramos tenido que encontrar, pero ya a veces para restarles, siempre verifican primero los datos, el enunciado, biencito, fíjense en eso. Aquí, vamos a continuar en esta parte. A ver, esto nos dice que es el 55% multiplicado por el 0.35% más 0.30% multiplicado por el 70%. Ese es un dato del enunciado. Más el 0,15 multiplicado por el 0,48. Listo. Y el resultado de estos dos nos dice que es 0,1925.
Y en el anterior tema les expliqué que manejen más que todo arriba de tres números por delante de la coma o del punto. Tres o cuatro, pero que sean más que todo exactos para que no les vayan faltando números y sus respuestas no sean acercadas. 21 más 0,072. La suma de estos nos dice que es 0,4745 o el 47% son hombres o hay una probabilidad de que sean hombres. Este sería para el inciso A. ¿Ok? Ahora, para el inciso B. Eso no hay necesidad. Listo. Para el inciso B nos dice, elegido al azar un nombre alumno de este centro, ¿cuál es la probabilidad de que vaya andando? Para esta parte vamos a utilizar el teorema de Bayes, nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que un hombre vaya andando? Entonces, vaya caminando sabiendo que es hombre. Es igual probabilidad de que vaya caminando sobre probabilidad de que sea hombre. Este dato ya lo tenemos y este dato se podría decir que también lo tenemos. Entonces, a ver, esta parte bien. Entonces les voy a sacar. De este su dato es 0,072 sobre 0,4745. Este nos da un resultado de 0,1517 o el 15%. Hay una probabilidad de que vaya caminando y sea hombre. Hasta esta parte. ¿Está bien, chicos? Hola. Sí, pues está claro. Ya. Estos son los dos ejercicios que el anterior semestre el ingeniero ha desarrollado en su examen. Hasta aquí sería, chicos, el desarrollo del examen. Si tienen algunos ejercicios, porfa, les voy a pedir que vayan consultándome si es que yo pueda solucionar sus dudas. Lo voy a hacer sin dudar, porque justamente para eso estamos, para ayudarles. No, no tengan miedo también en las clases de preguntar, porque si no solucionan sus dudas, eso va a afectar en sus exámenes. No nos va a afectar a nosotros o a los demás, les va a afectar a ustedes. Así que no duden en consultarme al privado también, cuando igual del otro grupo del ingeniero, solucionamos bastantes temas. Y solo eso, chicos. ¿Alguna duda, alguna sugerencia al respecto del tema o de otro asunto? Aunque sí, la presentación de probabilidades lo puedes subir al grupo, más el formulario, por favor.
Su micro está apagado. Y dije, oh, sí. Ay, perdón, les he ido explicando así en micrófono. Ya, a ver. Estos son los apuntes que se los he ido sacando a mano para que los tomen en cuenta. Aquí está qué es la probabilidad, cuáles son los temas que principalmente se van a tomar en cuenta, cuáles son los conceptos que tienen que tomar en cuenta, no para las preguntas del examen, sino para el momento de desarrollar los ejercicios. Por ejemplo, qué es el espacio muestral, para qué les ayuda, cuáles son los sucesos. Estos son ejemplos, por ejemplo, el dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, así. Estas son ¿cómo se llaman? Las operaciones con sucesos. Esto es lo que les decía. De A, de I, de la diferencia, el suceso contrario, los incompatibles, las leyes de Morgan. Este también es una fórmula que es de la frecuencia relativa. Es la frecuencia aleatoria sobre el número de sucesos. Los axiomas de las probabilidades, los teoremas de la probabilidad. Eso los voy a ir pasando ya, chicos, y váyanlo estudiando para que lo vayan comprendiendo sus ejercicios, porque principalmente son sus enunciados y ya las preguntas son utilizar leyes. Eso nomás sería, chicos. Espero que les haya podido ayudar, aunque con algo, y con estos ejercicios. Y ya, si tienen dudas, no duden en consultar. Muchas gracias por asistir a la clase y nos vemos en otra. Gracias, sí, hasta la otra clase. Hasta luego, Auxi.